Buenos días, que el Señor te bendiga. Una vez más te habla el reverendo Ramón Díaz, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Aguabuena. Qué bueno que nos podemos encontrar una vez más en el nombre de Jesús para alabar y glorificar su nombre. Esta mañana es un especial. Estamos a domingo 10 de mayo y aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo se está celebrando el Día de las Madres. Así que vaya a todas esas personas que Dios le ha dado el privilegio de ser madres, un abrazo cariñoso, un saludo solidario a ustedes en amor fraternal. Esperamos que disfruten de esta experiencia de adoración. A nuestros familiares, amigos, consiervos y la iglesia que se reúne alrededor del mundo, te invitamos a que estés con nosotros en este servicio para glorificar el nombre de Jesucristo. Este es el momento en el cual tú puedes bendecir a alguien. Así que yo te invito a que en el icono que dice share o compartir, tú le des ahora mismo, en este mismo instante. Y esta transmisión se le hará llegar a todos tus contactos. Es una forma de evangelizar, es una forma de compartir la fe. Así que ahora mismo, ahí en la aplicación de Facebook, ve allí, donde dice share o compartir, dale a ese botón y ahora mismo, en este instante, esta transmisión le va a llegar a todos tus contactos. Esperando que la experiencia de adoración de esta mañana sea edificante y les sea de bendición para ti y para los tuyos. Así que, hermanos queridos, esta versión será distinta. Como ven, estoy aquí en mi casa, que también es la tuya. Pero lo importante es que estamos en la casa grande de Dios, que es la iglesia, donde nosotros acostumbramos decir que no solamente somos iglesia, también somos familia. Así que tú eres parte nuestra. Te invitamos a que llames a los tuyos, a que le digas a los tuyos y celebren con nosotros. Y hoy tendremos la participación de algunos hermanos de nuestra iglesia que van a estar aportando esta experiencia cultica juntamente desde nuestro santuario con nuestro equipo de adoración. Así que celebra con nosotros. Dios te bendiga.
nos ponemos en acuerdo para darte toda gloria y toda honra a ti que solo la mereces, Señor. Mira, Señor, en estos momentos venimos delante de ti con corazones agradecidos. Agradecidos por tu misericordia. Agradecidos por tu presencia en medio nuestro, Dios. Agradecidos porque podemos tener la certeza de que eres un Dios vivo. Un Dios vivo, grande, poderoso, que está a nuestro lado en todo momento, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hemos tenido el privilegio de poder llegar ante tu presencia con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nuestra alabanza llegue ante tu trono como olor fragante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y continuamos alabando a nuestro Dios, al que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Santo eres Dios. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Santo eres Dios, te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Eres grande, Señor. A ti toda gloria y toda honra. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Santo eres Dios. Gloria al Señor. El Señor es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Recordamos un cántico que aprendimos de niño que decía: el amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Decía: tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él, porque no tiene límites. El amor de Dios es hermoso. Y a veces pensamos, ¿verdad? Hoy es Día de las Madres, ¿verdad? Y estamos celebrando el Día de las Madres, y a veces comparamos un poco, quizás como referencia a lo más cercano que quizás pudiéramos imaginar al amor de Dios. Es ese amor que experimentamos de nuestras madres, ¿verdad? Y así las madres cuando tenemos a nuestros hijos en el vientre. ¿Por qué? Porque en el vientre, cuando el bebé está ahí, ¿verdad? Está en un lugar seguro, está en un lugar protegido,
Mientras está ahí, tiene el alimento que necesita, tiene el amor que necesita, tiene el cuidado que necesita. Y mientras esté en ese lugar, en el vientre de la madre, ¿verdad?, está siendo cuidado, cargado, protegido. Y se me ocurre pensar que un poco así es el amor de Dios hacia nosotros. Claro, el amor de Dios no tiene comparación. Yo simplemente estoy haciendo una analogía, un poco para reflexionar, pero realmente el amor de Dios es mucho más que eso. Así que si nosotros nos hemos sentido de alguna manera, ¿verdad?, así amados por nuestras madres, y nosotras madres, ¿verdad?, hemos amado a nuestros hijos desde el momento en que supimos que ya estaban aquí, que habían sido concebidos y que venían por ahí. Desde ese momento nos vivimos ese momento de ese amor tan puro, tan grande, tan fuerte, ¿verdad?, que nos hace hacer cosas por ellos que es inimaginable. Y así un poco es el amor del Señor. Y estar ahí en ese amor tan hermoso es algo confortable, ¿verdad? Uno sentirse así, protegido, amado, seguro. Cuando los niños son pequeños, corren y les pasa algo, corren a su mamá y allá, sóplame que me corté o lo que sea, ¿verdad? Y así, aunque seamos mayores, siempre la madre tiene un lugar muy especial en nuestras vidas, porque nuestro vínculo fue creado desde el origen. Y nosotros somos parte de ella, ¿verdad? Pero si comparamos un poco eso con el amor que Dios tiene hacia nosotros y con lo que hemos aprendido en la palabra, ¿verdad?, del Señor, cuando dice en Juan, por ejemplo, por hacer referencia a algún texto, en Juan 15, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Somos parte de ese origen, ¿verdad? Y más adelante, cuando menciona que dice que nada podemos, ¿verdad?, hacer si somos separados de Él. Si somos separados de Él, nada podemos hacer. Dice: separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de Dios, de estar en Él, ¿verdad? Todo se trata de eso. Más adelante, en el versículo 9 dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y cuando pensamos en ese versículo, ¿verdad?, de permanecer en el amor de Dios, eso no es algo ni que se da automáticamente, es algo que tenemos que buscar, que tenemos que procurar estar ahí, permanecer en ese amor que el Señor nos ha dado desde el origen, que es el mismo, porque Dios es amor, ¿verdad? Y permanecer en ese amor demanda de nosotros ejercer, demanda de nosotros buscar, querer, procurar estar en intimidad con nuestro Dios, ¿verdad? Y yo te digo, hermano, en esta hora que procuremos, ¿verdad? También dice en otro versículo que voy a utilizar como referencia, dice: ustedes, este está en Judas 1:21, perdón. Dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Y yo te digo en esta hora que quizá, probablemente te has abrumado por situaciones, ¿verdad?, que vienen a atentar contra tu paz, contra tu tranquilidad, contra tu estabilidad, contra todas esas cosas que el Señor nos da en su amor y que tenemos porque Él nos las da, ¿verdad? Solo en Dios podemos tener paz, verdadera paz. Solo en Dios realmente estamos seguros. Solamente en ese amor que es Dios mismo es que nosotros podemos encontrar todas esas cosas que a nuestra vida le son realmente necesarias, ¿verdad? Y para eso es importante que nosotros decidamos permanecer en ese amor. Y yo te invito en esta hora que aunque
las circunstancias atenten contra esa estabilidad, contra esa tranquilidad, contra esa seguridad y contra todas esas cosas que realmente tienes, puedas sentir que aún en medio de todo eso, amado por Dios, protegido, porque Él tiene cuidado de ti, lo ha tenido siempre, desde que te pensó, desde el origen de la creación. El Señor te ha amado, tanto así que Dios envió a su Hijo por ti y por mí, porque su amor es hermoso, porque su amor es inmenso, ¿verdad? Y es tanto, como yo te decía al principio, que no hay nada que lo pueda contener, no hay nada que lo pueda medir. Así que si te encuentras en esa situación donde necesitas un abrazo, donde quizá el aislamiento social o el distanciamiento social en que estamos no permite, ¿verdad?, ese afecto, ese abrazo directo, tú puedas saberte y sentirte amado por Dios y le digas: Señor, abrázame mientras en ti espero, mientras, como dice este texto, mientras espero en tu misericordia, en tu obrar, en que tú me concedas y suplas eso que me es necesario. Entre tanto, Dios, abrázame, entre tanto, envuélveme en ti. Y déjate envolver por el Señor, déjate envolver por su amor, porque hay un Dios que te ama, que te arropa con su gran amor y que en tus brazos te cambia, te cuida, y es allí donde mejor podemos estar. No hay otro lugar donde mejor podemos estar que en los brazos de nuestro Señor. Y yo te invito en esta hora que te dejes abrazar por el Señor y que le digas: Señor, envuélveme en ti, Señor. Déjame sentirme amada por ti, porque Él te ama, pero a veces nos desenfocamos y nos enfocamos en las situaciones, pero el amor de Dios está ahí siempre, siempre. Yo te invito que en esta hora, como estés, con lo que estés, le digas: Dios, envuélveme en ti. Canta con nosotros esta alabanza y déjate amar por el Señor. Hay un Dios que me ama, me arropa en su amor, y en sus brazos me cambia. Es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Hay un Dios que me ama, me arropa en su amor, y en sus brazos me cambia. Es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Santo Espíritu de Dios, Dios amado, Dios grande y poderoso, Señor, nuestro primer y único gran amor, Dios, eres tú, Señor.
Y delante de tu presencia estamos, Señor. Está cada persona que se encuentra en su hogar, Dios. Que quizá, Dios, en este momento se sienten solos, cansados, Señor, con las diferentes circunstancias y situaciones que pudieran tener, Padre. Pero a ti no te son indiferentes, Dios. A ti no te son indiferentes, Padre. Tú conoces el corazón de cada quien. Tú conoces el sentir de cada persona, Señor. Y tú tienes cuidado de ellos, Padre. Yo te los presento a todos y cada uno, Señor, de las personas que en esta hora, oh Dios, se sienten con falta, Dios, de un abrazo de alguien, oh Dios, que se sienten abatidas o preocupadas, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en tu gran amor, en tu misericordia, oh Dios, tú les hagas sentir tu presencia, Señor, que siempre les acompaña, porque tú siempre estás, Señor. Pero a veces, Padre, en nuestra humanidad, Señor, nos dejamos abrumar por las circunstancias y no te vemos, Dios. Y yo te pido que abras sus ojos espirituales en esta hora y ellos puedan verte, Dios, en medio de sus situaciones, porque tú estás. Que puedan tener la seguridad y la certeza, Dios, de que tú estás. Y que aún en medio de lo que está pasando, Señor, a ti no te es indiferente y que tú estás obrando aunque no lo estemos viendo. Pero sabemos, Padre, sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de cada detalle, Señor. Y en tu momento, Padre, que es el momento perfecto, las cosas, Señor, habrán de ser, Señor. Y aún, Padre, si en este momento no lo puedan ver, Señor, que tengan la certeza, Padre, de que tú cumples tu palabra, de que tú eres fiel a lo que tú dices, Señor, y que tú, Señor, habrás de obrar como mejor convenga a nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que te quedes en cada hogar y en la vida de cada persona, Señor, y que les inundes de tu amor, de tu paz y de tu gozo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos, Señor, y gracias, Padre. Gracias por amarnos como lo haces, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Dios. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos queridos, por esa experiencia de adoración, glorificando al que vive para siempre y honrando a nuestras madres. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la palabra para gozarnos en ella y que el Espíritu Santo de Dios nos ministre y podamos escuchar su voz. La misma se encuentra en el Evangelio de Lucas y voy a compartir el capítulo 1, los versos del 39 al 55, los cuales leen de la siguiente manera. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y así quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa.
Señor y Dios del cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Y luego de esta experiencia de adoración queremos escuchar tu voz sin pretender ser tu voz, sí pretendiendo ser algún instrumento que tu Espíritu Santo utilice para la gloria de tu nombre. Háblanos, Señor, porque estamos prestos para tu palabra y toda gloria está reservada para Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Mis hermanos y hermanas, comparto esta palabra con ustedes porque, entre otras cosas, queremos utilizar la motivación, el motivo, mejor dicho, del Día de las Madres para tener alguna predicación alusiva a la misma. Y hemos escogido este pasaje que habla precisamente de la maternidad de María, la Madre del Señor. Este texto se ubica en el siguiente contexto. Miren, María, una joven virgen, una muchachita, una jovencita, queda embarazada. El ángel de Dios la visita y le da instrucciones a ella y a su novio José, que estaban ya comprometidos para ser desposados. Y entre las muchas cosas que el ángel le dice, el ángel le explica a María que Dios la ha seleccionado con un propósito. Así que el embarazo de María tiene propósitos en el reino de los cielos. Y cuando María recibe la noticia y se disipan sus temores, María sale a visitar una prima de ella, que es Elizabeth, la que está en la narrativa, porque Elizabeth, coincidentalmente, no siendo una joven, sino ya una mujer adulta, y su esposo, Zacarías, adulto también, que no habían podido tener hijos, ahora salió embarazada, y también el niño que tiene en su vientre tiene propósito en el reino de los cielos, quien no es otra persona que Juan el Bautista. Y María va a casa de Elizabeth, y allí se encuentran. Y lo primero que queremos decir en esta mañana es que allí se encuentran dos mujeres embarazadas que reconocen que los embarazos de cada cual tienen propósito para Dios. Son unas mujeres que se están gozando la experiencia de que van a ser madres, van a experimentar la maternidad por primera vez. Quizás han escuchado de otras madres, quizás han escuchado lo que se siente, quizás han participado, cómo han visto el embarazo, el desarrollo del embarazo de otras mujeres judías, pero ahora son ellas y la cosa es distinta. Ver a una mujer quedar embarazada y ver el desarrollo de una mujer es una cosa. Me imagino que quedar una embarazada será otra totalmente distinta. Y ese es el que cuenta, ese es el bonito, ese es el hermoso. No porque el otro no lo sea, sino porque ese es el de una. Y estas dos mujeres se encuentran y están celebrando sus embarazos, pero también están celebrando el milagro de Dios a través de la vida misma. Están reconociendo que no solamente han tenido la capacidad para quedar embarazadas, sino que están reconociendo que Dios está en el asunto, en el embarazo y en las figuras, en las criaturas, en los niños. Dios ha tenido un propósito dual en una que es Elizabeth, que no podía tener hijos, y en una jovencita que queda embarazada sin haber conocido varón, sin haber tenido intimidad sexual con su novio, ni con ningún otro. Así que las dos están viendo un milagro en el embarazo mismo, pero están reconociendo propósito en las criaturas que cargan en sus vientres. Así que estas mujeres están celebrando, y porque reconocen el milagro, y porque reconocen el propósito, están reconociendo también, están tomando conciencia de que ellas son parte del cumplimiento de una profecía para el pueblo de Israel. Oiga, y déjeme detenerme ahí por un momento porque esto es importante. Miren, estas mujeres entendían que sus embarazos tenían propósito. Y nosotros podemos decir que un niño puede tener propósito, que un niño puede tener promesa, un niño o una niña. Y podemos decir, pues mi hijo tiene propósito, mi hija tiene propósito, mi hijo tiene una promesa, Dios nos dio una promesa con el hijo, con la hija, y podemos repetir eso muchas veces hasta el cansancio. Lo que pasa es lo siguiente, que en este caso, la promesa y la profecía no se la dieron al niño. El niño ni siquiera se había gestado bien todavía.
la promesa y los propósitos se lo dieron a la madre. Y eso es importante porque estas dos mujeres están celebrando su embarazo, están celebrando el milagro de parte del Señor y están tomando conciencia de que sus hijos tienen propósito profético, pero ellas son parte de ese evento de cumplimiento profético. Es a ella que les ha sido dada la responsabilidad, porque Elizabeth está bien consciente de que el niño que está por nacer, cuando nazca, tiene que criarlo con un voto nazareo. Es un voto de consagración, es un voto de aquel que se separa para Dios y va a tener una dieta especial, una vestimenta especial, una manera de conocer las escrituras de Israel especial. Y eso no le correspondía al niño, eso le correspondía a la madre. Y Elizabeth está consciente de eso. María, por su parte, sabe que, conforme el anuncio del ángel, es la madre del Salvador, pero está creando conciencia junto con Elizabeth que a ella le tocará que ese niño crezca, que ese niño conozca las profecías, las escrituras de Israel y comience su llamado profético desde su crianza. Y con esto, aquellas quienes Dios les da la oportunidad de ser madres, más allá del gozo que produce la maternidad, más allá del gozo que produce saber que uno está encinta, y más allá que el gozo que pueda producir en los familiares el ver a una mujer desarrollar un embarazo, que siempre es bonito, que siempre es lindo, trae también gozo el que cada madre se concientice de que lo que carga en su vientre tiene propósito para Dios. Que hay un propósito ulterior al meramente haber quedado embarazada, sino que hay una responsabilidad de tener conciencia de que ese crío, una vez se desarrolle, le corresponde a la madre, que para que todo cumplimiento profético se cumpla en esa criatura, el momento y en el día y la hora en que se cumpla, esa madre es la responsable de, con toda conciencia, guiarlo hasta allá, nutrirlo, preparar su camino, preparar su intelecto, preparar su espíritu, preparar su vida emocional, para que ese muchacho entienda su propósito más adelante, ese muchacho o esa muchacha. Así que lo primero que queremos anunciar es que estas mujeres están celebrando su embarazo, están viendo a Dios en esa experiencia milagrosa del embarazo, pero están reconociendo que ahora tenían una responsabilidad dentro del pueblo de Israel por la crianza de esos muchachos. Y ese propósito, esa responsabilidad de la crianza de esos muchachos por el rol que iban a cumplir para el pueblo de Israel, es una noción nacional. Es decir, no es el hijo mío, es el hijo del pueblo. No es lo que este muchacho, cómo este muchacho pueda crecer en la casa, es quién va a ser este muchacho para el pueblo. Así que para María y para Elizabeth, la conciencia del crecimiento y el desarrollo de ese embrión, de esa criaturita, tenía no solamente propósito familiar, sino que tenía un propósito colectivo para todo un pueblo, para toda una nación. Y yo quisiera también compartir que toda madre pudiera pensar: qué bien está mi hijo, qué mucho está creciendo mi hijo, qué bonito es mi hijo, todo ese montón de cosas que vienen con la maternidad y uno ver la crianza de un niño corriendo por la casa. Sino que también hay que tener conciencia colectiva, conciencia nacional, conciencia de pueblo. Y esto es lo que es este hijo para mí, esto es lo que es esta niña para mí. Pero vamos a prepararla para lo que esta niña será para nuestro pueblo, para nuestra comunidad. Oiga, que haya propósito de país, que esa criaturita pueda también aportar al país donde está, a la nación a la cual pertenece, que pueda aportar al pueblo de Dios, a la comunidad de fe a la que pertenece. Hay que proyectarnos no solamente con que es el hijo o la hija de la casa, sino también con que es uno que va a aportar a la vida del pueblo. Oiga, cuando las familias hacen esto, tenemos mejores países. Tenemos entonces líderes naturales.
líderes natos, porque desde su comienzo, desde su desarrollo, siempre ha habido una conciencia de aportación colectiva al pueblo donde pertenecen. María y Elizabeth sabían que estos niños que ya habían concebido, que estos niños que estaban en sus vientres, si tenían propósito para el pueblo, ellas tenían que prepararle el camino y hacerle crear conciencia de que aprendieran a amar a su pueblo, a su patria, a su Dios. Que no eran niños solamente que estaban esperando qué es lo que el país mío me va a dar, cómo es que se me va a sostener, sino que estaban ellas comprometidas a que estos niños se desarrollaran con una conciencia de aportar a la nación. Eso era importante. Oiga, y en estos momentos por los cuales atraviesa Puerto Rico, el mundo, diferentes países, yo creo que hoy más que nunca hace falta un llamado a que los padres y las madres que Dios le ha dado el privilegio de concebir, que están levantando familia, dentro de las muchas cosas que se puedan disfrutar del desarrollo de sus hijos, puedan también asumir la responsabilidad de crear en esos niños y en esas niñas conciencia de pueblo, conciencia nacional, conciencia de país, conciencia de la patria, para que se vean también con lo que hagan, con lo que puedan ser, aportando al pueblo, aportando a un mejor país. Y lo podemos hacer. Que aquel que quiera ser artista se vea expresando su arte para todo un pueblo y venga a aportar a la cultura nacional. Que aquel que quiera aportar en la política tenga una visión del pueblo colectivo y se vea como un servidor de aquellos quienes le dieron el voto, y que por medio de sus acciones el pueblo progrese. Y eso es conciencia nacional, eso es conciencia de patria, eso no es conciencia de partido político, eso no es hablar de política partidista, es hablar de hombres y mujeres que están naciendo como hijos de una patria, la que sea, y que tienen como conciencia aportar a la misma. No solamente recibir de la patria, sino ser parte de y aportar a la misma. Que aquel que es un científico pueda destacarse no solamente y lucrarse de su conocimiento particular, de los grandes descubrimientos que haga, sino que también los pone al servicio de todo un pueblo, de todo un país, y somos más grandes. María y Elizabeth tenían esa conciencia. María y Elizabeth sabían que más allá de disfrutarse la noticia de que vamos a ser madres y lo que eso significaba, estaban compartiendo que tenían conciencia de que lo que Dios le había dado como regalo, esas criaturitas, le correspondía a ellas levantar en esas criaturitas conciencia nacional, para que pudieran ser esa provisión de Dios al pueblo de Israel. Uno, como les dije, fue Juan el Bautista, y Juan el Bautista tenía conciencia nacional, le predicó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, para que tornaran su mirada a Dios. Y Jesús, ¿qué podemos decir? El Salvador tenía no solamente conciencia nacional, siendo parte del pueblo de Israel, sino conciencia humanitaria, con toda la humanidad suspirando y dispuesto a ir a la cruz por ellos también. Así que había una conciencia más grande de solamente ser los hijos de la casa, iban a ser los instrumentos de todo un pueblo. ¿Quién logró eso? Elizabeth, María, en su encuentro celebrando y tomando conciencia de su responsabilidad como madre. Por otro lado, el texto nos enseña que cuando estas mujeres se encuentran, hay alegría entre ellas, y hay alegría entre los que están en el vientre. Y en ese diálogo, María canta, y parte de lo que leímos es un cántico que se encuentra en la escritura. Engrandece mi alma al Señor, el Magnificat, como se ha conocido, es un himno de alabanza. Y María está celebrando su maternidad. María está en risa y en llanto, juntamente con Elizabeth. Pero fíjese que estas dos mujeres, miren lo que están celebrando. Elizabeth le dice a María: qué privilegio me concede el Señor de que la madre de mi Señor venga a visitarme a mí. Es decir, estas dos mujeres conocen sus roles. Estas dos mujeres
No solamente se disfrutó su embarazo, sino que también una está reconociendo el valor del embarazo de la otra, que está celebrando la maternidad de la otra. No solamente la suya propia, está celebrando y afirmando a la otra en su maternidad, y ve en el vientre de la otra uno al que ella le habrá de servir. Oye, eso es hermoso. Yo poder celebrar el embarazo de la otra, porque la generación de estos dos vientres será la que en su momento guiará el país, y uno servirá al otro, uno será servidor del otro, así mutuamente. El embarazo de la otra no es mi competencia, es el compartir de crear un pueblo, una nueva generación consciente de Dios y de la responsabilidad patriótica. Que esos dos habrían de nacer sabiendo que tienen que servirse uno al otro, que no son la competencia económica del otro, que no son la competencia social del otro, sino que son los que les toca como generación aportar a un país, complementándose, siendo el uno con el otro. Eso lo reconoce María y Elizabeth desde su embarazo. Con esa conciencia crearían a sus hijos. Y lo vemos porque posteriormente, cuando al fin, ya grandes, Jesús y Juan el Bautista se encuentran, Jesús le pide ser bautizado, es decir, Juan llevaba tiempo predicando y bautizando para arrepentimiento de pecados, y Jesús va a buscar sus servicios. Le dice: es necesario que tú me bautices. Y Juan, reconociendo el señorío de aquel que estaba delante de él, le dice: no. Esto que yo hago es para otros, tú no lo necesitas. Al contrario, yo no soy digno ni siquiera de atar las sandalias que te sirven de calzado. Y Jesús le dice: no. Es necesario que tú lo hagas, y es necesario que yo me someta también. Así que estos dos hombres no se ven como la competencia del uno y del otro. Se ven como el complemento para bendecir a toda una nación. Y qué bueno, porque tanto Jesús como Juan son la generación que vinieron a bendecir a su pueblo, pero eso que están haciendo esos muchachos ya grandes, lo habían primero experimentado sus madres, María y Elizabeth, desde aquel encuentro. El embarazo no es la competencia entre mujeres, es el complemento de que están a una. Va a parir una generación que habrán de servir a otros, de servirnos mutuamente. María y Elizabeth tenían esa conciencia. Sus hijos la repitieron después. María canta, y cuando María canta, dice algunas cosas en medio de ese cántico. No fue que solamente comenzó a cantar y a tirar versos al aire, lo cual de por sí es una manifestación de gozo y alegría, sino que dentro de las cosas que canta, mira algunas de las cosas que dice. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es decir, le da la gloria a Dios. El motivo de su alegría es Dios, que se ha acordado de ella. Dice: ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, se reconoce como sierva. Nosotros, pueblo, tenemos que recordar cada vez más que somos siervos. Porque si no, va a crecer junto a nosotros una generación que no reconoce el señorío de nadie. Cuando Jesús murió, hubo dos ladrones a sus lados, y uno de ellos, con una soberbia espantosa, se atrevía a decirle al Señor: si tú realmente eres el que esta gente está diciendo, bájate tú y bájame a mí. Para entonces el otro confrontarlo y decirle: hey, ¿no conoces tú a quién le estás hablando? ¿No conoces tú que este no ha tenido pecado ninguno? Que nosotros merecemos lo que nos está pasando, pero este no, porque es un justo. Es el otro llamando a la conciencia del primero, diciéndole: él no es igual que nosotros. Tú no tienes derecho a hacer ese reclamo. Este no está supuesto a estar aquí. Este es un inocente. Él no es como nosotros. Esa es la generación que creció sin deberse a nadie. Esa es la generación que crece creyendo que se merece las cosas. Esa es la generación que crece pensando que ellos pueden andar como quiera para sacar los beneficios que quieran, aún utilizando la corrupción, la trampa, el atropello, la ignominia contra otros,
atentando contra la dignidad de los otros seres humanos, contra su seguridad, contra la vida de otros seres humanos, y al momento de ellos verse en un momento de dificultad, clamar para que Dios se acuerde de ellos y los bendiga también. Esa generación la tenemos en medio nuestro. Una generación que no tiene Señor. Una generación que no pueden verse como siervos de nadie. Y María, en medio de su cántico y su gozo, está reconociendo el señorío del Dios del cielo y de la tierra y su servidumbre. Oiga, somos siervos del Señor. Somos siervos del Dios Altísimo. Mire, ¿sabía usted que en el tiempo romano en el cual se desarrolla esta historia, estaba el concepto de la esclavitud, de ser siervos? Habían siervos. Sin embargo, distinto a nuestros tiempos o a los tiempos que nosotros las Américas conocieron como esclavitud, que era trabajo forzoso simplemente porque los que llegaron acá, los colonos, vieron en el negro uno que no es igual, uno que es distinto, y le quitaron todos sus derechos, atentaron contra su humanidad, contra su dignidad, los sacaron de donde estaban, los trajeron para acá, para Occidente, y los pusieron a trabajar sin derechos, a costa de su propia vida, porque simplemente eran distintos, porque menospreciaron la vida del otro, y acá los pusieron a trabajo forzoso, aún les costó hasta la muerte. Oiga, y déjame hacer un paréntesis. Ahora mismo hay un video corriendo de una noticia que se está desarrollando, de cómo un joven negro está corriendo por una comunidad y se tropieza con dos hombres blancos, y allí, en una trifulca que está todavía por deliberarse, recibe un escopetazo y cae muerto aquel joven negro allí, y ahora se está acusando a aquellos dos hombres blancos por la muerte de aquel hombre. Así que esto de ver de forma indigna la vida del otro y menospreciar la vida del otro, que se trajo desde esa consideración esclavista, de ver a los negros como cosa distinta para trabajar acá y ser un instrumento y ser un recurso y ser una herramienta de trabajo de los blancos, todavía tiene sus retazos al día de hoy. Y hay familias sufriendo por esa conciencia. Pues en el sistema romano, donde se está desarrollando esta historia, había también un sistema esclavista, pero no era con con las mismas consideraciones que nosotros consideramos el nuestro. A veces había gente que entraba en una relación de esclavitud con otros por deuda, porque le debían a alguien, y se arreglaba en un contrato, pero mediaba un contrato, donde esa persona ahora pasaba a ser propiedad del acreedor, y hasta que no cumpliera su deuda no quedaba libre y perdía sus derechos. También otros se sometían y establecían un contrato de servidumbre para escalar socialmente. ¿Y qué significa esto? Que si usted ve alguna de las cartas, usted se va a dar cuenta que hay unos conceptos, y es que uno puede ser esclavo, puede ser libre o liberto. ¿Qué es eso? El esclavo es uno que sirve, el libre es uno que libre está, pero el liberto es uno que ha sido esclavo, que cumplió su contrato y ahora ha sido puesto en libertad. Esa gente tiene una condición especial, y es que si entró en un contrato para poder escalar socialmente, a veces era más importante de quién tú habías sido esclavo que haber sido libre. A veces gente asumía un contrato de servidumbre con una persona de mucha autoridad para cuando quedara libre poder tener como carta de presentación y decir: yo fui siervo de fulano, y eso le daba standing y le ayudaba a avanzar en la escala social del pueblo de Israel y de las comunidades romanas. Eso era muy común. Entonces, esta mujer, María, reconoce el señorío de su Dios y se reconoce como sierva del Dios Altísimo. Somos siervos del Señor. Entonces las primicias del reino, las arras del reino, son nuestras. No porque lo merezcamos, somos siervos. Es porque el Señor así lo ha dispuesto. Por eso Pablo decía: mira, yo prefiero ser esclavo de Jesucristo, porque siendo esclavo de Jesucristo tengo más libertad que estando sin Él.
Pablo entendió eso, porque entendía este contrato social entre los amos y los esclavos. ¿De quién tú has sido esclavo? Somos esclavos de Jesucristo. Y tenemos las arras del Espíritu, las primicias del reino. Y María, en su cántico, en su alegría, en su gozo, reconoce el señorío del Dios del cielo y de la tierra y reconoce su servidumbre. Es decir, ella está para servir al Dios que ha conocido. Que tus hijos aprendan a servir al Dios que tú has conocido. Porque cuando tú aprendes a servir a tu Dios, lo que tú haces honra a tu Dios. Lo que hacemos honra a Dios. Y le vas a enseñar a tus hijos a que dentro de las muchas cosas que conquisten o logren o hagan, también sirvan a Dios. Porque es nuestro Señor. Ciertamente es nuestro Señor. Por último, mis hermanos queridos, mire, María aprende también a estar presente en todos los aspectos de la vida de su hijo. Cuando usted examina un poco más adelante, el capítulo 2 narra de una experiencia donde Jesús se le pierde a los padres por 3 días y cuando los padres regresan a buscarlo a la ciudad de Jerusalén, estaba en el templo y allí estaba compartiendo la palabra con aquellos quienes sabían de la palabra. Y culmina el texto diciendo que y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esto nos llama la atención a que María fue una madre siempre presente, que es la que está cantando de gozo y regocijo por lo que está gestándose en su vientre, pero que participó y estuvo presente en todas las etapas del crecimiento y de la vida de Jesús, hasta su muerte en la cruz, estando allí en el Calvario, viendo cómo su hijo sufre y padece y posteriormente muere, y trascendiendo su muerte, va hasta la tumba para allí buscar la forma de poder ungir el cuerpo de su hijo. Así que es una madre siempre presente, y la vemos aquí a los 12 años buscándole, pero también le vemos cuando Jesús está ya en pleno ministerio, procurando de Jesús también estar con él. Y dice que María guardaba con celo el crecimiento de Jesús y se gozaba en cómo crecía en sabiduría, que no es otra cosa que esa experiencia de relacionarse con Dios, su vida espiritual, nutriéndose de ese temor reverencial a Dios, que es el principio de la sabiduría, y apunta al crecimiento espiritual de Jesús. María estaba consciente y estaba participando del crecimiento espiritual en la vida de su hijo. También estaba pendiente del crecimiento físico, decía que crecía en estatura, es decir, María sabía que el niño estaba saludable, que estaba creciendo bien, que se estaba alimentando y estaba pendiente a su crecimiento personal, a su desarrollo personal, pero también a cómo estaba en gracia con Dios y con los demás. Es decir, que la vida emocional de Jesús le diera un hijo saludable para poder relacionarse con los otros, emocionalmente saludable para poder mantener relaciones sanas con otros. Y María se encargó también de procurar y ver y fijarse del crecimiento emocional y relacional con otros de Jesús. Con esto culmino para decir lo siguiente: necesitamos una generación de madres que, lejos de gozarse de su embarazo y ver en un niño como un ser individual y solo de la casa, y gozarnos en los logros del niño de la casa y crear un ser individual sin contacto relacional con otros, o que entienda que los otros están a su servicio y se puede lucrar de los otros. Una generación de madres como Elizabeth y como María, que enseñen a sus hijos a ser seres con propósitos, con mentalidad de pueblo, de nación, de patria, de pueblo, que puedan aportar con sus logros al desarrollo de ese pueblo o sus comunidades, que vean el otro no su competencia, no a quien le puedo sacar provecho, sino que vean el otro con solidaridad, un ser que esa generación se acostumbre a aportar juntos con lo que hacemos cada cual al tiempo que les ha tocado compartir y vivir en el lugar donde estén. Eso lo logró María, con una maternidad siempre presente, desde el engendro hasta la muerte en la cruz en su hijo. Y yo oro porque tú seas una de esas madres. La conciencia de tus hijos la tendrán por lo que tú hayas sembrado en ellos.
Señor y Salvador nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres Dios soberano. Yo te pido, Señor, por cada una de las madres que nos está viendo en esta hora, bendícelas con toda bendición, dale sabiduría, dale entereza y templanza, para ellas poder ser, Señor, conciencia a la generación que está levantando. Necesitamos un mejor país, pero lo construirá una nueva generación con una mejor conciencia. El trabajo entonces radica en lo que haga una madre desde ahora. Madres que te amen, que amen a sus hijos, que críen hijos que te amen y que amen a su país y que amen al prójimo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aprovechamos para despedirnos, no sin antes dejarte saber que queremos que participes de las actividades que tenemos durante la semana. En este mismo chat, ya a partir de mañana, van a aparecer las actividades. Tenemos estudio bíblico el próximo martes a las 7:30 y culto de oración el jueves a las 7:30, pero aparecerán todas las instrucciones para que te puedas conectar a nosotros y seas parte de esa experiencia y seas parte de nuestra gran familia. Así que te esperamos, por aquí mismo recibirás la información. Mientras, te invitamos a que pases hoy un hermoso día con los tuyos e irrespectivo del encierro y la pandemia, puedan celebrar un buen Día de las Madres. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que tenga de cada uno de ustedes misericordia y ponga sobre sus cabezas su paz. Nos despedimos cantando y pasamos con los muchachos de adoración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos vamos de este lugar, pero no de la presencia de nuestro Dios. Así que únete con nosotros y exaltemos al único que merece toda gloria. Nombre no hay como tu nombre, Señor. A ti toda gloria.